museo local viene a modernizarse de alguna manera en la museografía. Pues primero agradecerles que estén aquí, gracias por venir, por el espacio, por la atención, etcétera. Vamos a hacer un recorrido y a lo largo del recorrido les vamos a ir platicando los cambios que tuvo la sala, qué fue lo que estuvimos trabajando, y al final damos una sesión de preguntas, comentarios. ¿Les parece bien? Que digo, de todas formas vamos a ir viendo el proceso a lo largo de la sala. Igual la directora del museo, la maestra Ángeles Álvarez, tuvo un pequeño contratiempo, no está ahorita con nosotros hasta el día de mañana, pero también agradece la atención y la importancia de la difusión en este trabajo y la nueva forma organizada de poder venir a hacer un recorrido en el museo. ¿Vale? Pues nada, empezamos explicando que el recorrido que tiene ahora el museo, o el recorrido que estamos proponiendo con este nuevo guión curatorial, es un recorrido semicontrolado. La idea es que las personas primero recorran el patio de exposiciones temporales y al finalizar la exposición temporal inicien el recorrido de la exposición permanente, y el cual tiene ahora una entrada y una salida que ya les vamos a mostrar, y más o menos un guión, ¿no?, para que la gente vaya recorriendo. Iniciamos dando una pequeña bienvenida, la historia de las colecciones, la historia del museo, obviamente hablando del doctor Luis Mota Maciel, hablando de dónde vienen las piezas, o la mayoría de ellas, diferentes puntos de donde viene, de donde se concentra la colección. Y pues bueno, iniciamos este recorrido con las colecciones, o la parte más antigua de las colecciones, que es la prehistoria. Con ayuda de la Conavio identificamos las partes del cuerpo que tenemos de este mamut fosilizado, cuya especie es Mamutus colundi, y también con ayuda de la Conavio tenemos esta reconstrucción de cómo se vería el Mamutus colundi en la vida real, y añadimos, porque estas ya estaban expuestas, añadimos un cráneo que fue localizado en Iramuco junto a unos restos de mamut. Faltan todavía pruebas para ratificar que sea un cráneo prehistórico, pero por lo pronto los estudios de antropología física ya nos han arrojado una gran antigüedad. Tenemos luego esta vitrina donde hablamos de lo que van a ver los visitantes a lo largo de su recorrido por la nueva sala de arqueología del Museo de Acámbaro. Esta vitrina está basada en los estudios más recientes del proyecto Chupícuaro. De hecho, eso es algo que quisiera enfatizar. La sala está curada a partir de las investigaciones más recientes, especialmente de las investigaciones del proyecto Chupícuaro, y solamente se sustenta en investigaciones publicadas por arqueólogos, antropólogos o historiadores. Y bueno, esto es importantísimo porque el proyecto Chupícuaro propuso una nueva temporalidad para comprender los diferentes periodos en los cuales Acámbaro, o el territorio que llamamos Acámbaro, fue ocupado por diferentes grupos humanos. Y en ese sentido quisiera también enfatizar que cuando digo Acámbaro me estoy refiriendo a una región comprendida entre Querétaro, San Miguel de Allende, Yuriria y Sinapecuaro, no al municipio de Acámbaro, sino que es un carácter regional el que le estamos dando a este, y le llamamos Valle del Maguey o Valle de Acámbaro a esta región. Y las fases son estas que vemos aquí: la fase Chupícuaro, la fase Mixtlán, la fase Lerma, la fase Acámbaro y la fase Novohispana, que es todo lo que ustedes van a ver a lo largo de su recorrido, y para eso se dispusieron los colores que ustedes están viendo aquí. Me gustaría que Jonah les explicara un poquito sobre ellos. Bueno, iniciando en esta vitrina, ya de aquí vamos a empezar a tener presente un poco el trabajo en museografía y colorimetría que se aplicó en este museo. Cabe resaltar que se reutilizó muchísimo del material que tenían, se restauró mucho otro, solo se fueron reparando ciertas cosas, pero es importante también que el visitante, de manera pedagógica y lúdica, sin que necesite un guía necesariamente, pueda identificar la fase Chupícuaro con el color azul y su iconografía, la fase Mixtlán con el durazno, la Lerma, etc. Entonces, que este museo saque un recorrido más pedagógico, más entendible, y que el mismo visitante pueda hacer su paseo comprendiendo desde los títulos, subtítulos, textos, cédulas, etcétera, para que puedan llevarse realmente un poquito de todo ello y no solamente venir a apreciar como piezas que están ahí en un estante, sino que pedagógicamente puedan ser más correctas. A eso va nuestro trabajo en la curaduría y en la museografía, que el recorrido visual sea ameno, sea organizado, sea entendible, sean marcadas las pautas, y asimismo que haya espacios de descanso, etcétera, en cada una de estas fases. Así como la importancia que tiene esta vitrina, lo van a ir viendo en el recorrido con cada uno de sus colores, sus textos, etcétera. Un color que no está presente en la vitrina es el color sándalo, que nos ayuda a entender este núcleo introductorio.
en el cual tenemos la pieza del mes, la prehistoria y los antecedentes de Chupícuaro, que es la fase más antigua del Valle de Acámbaro, de ocupación del Valle de Acámbaro. Había un misterio, ¿no?, en el siglo XX, de dónde venía la gente de Chupícuaro, que si son autóctonos, que si venían de Occidente, que si venían del centro de México. Bueno, Proyecto Chupícuaro ya nos dice que vienen de Occidente, por eso la vitrina de Occidente quedó de este lado, cerca, ¿no?, de las vitrinas de exposición permanente de Chupícuaro. De este lado es donde inicia el recorrido. Tenemos una mampara que nos habla sobre las dos subfases que vivió la cultura Chupícuaro, el Chupícuaro temprano, el Chupícuaro tardío, y entonces arrancamos el recorrido hablando sobre la alfarería, que es lo que reconoce a la cultura Chupícuaro en todo el mundo. Hablamos de los diferentes colores que nos ayudan a distinguir las dos fases de Chupícuaro, por ejemplo el uso del café con el beige y el rojo en la fase del Chupícuaro temprano, y el uso del negro, el beige y el rojo en la fase tardía de Chupícuaro. Y pues bueno, en cuestión de disposición de los objetos, quisimos dar una nueva vida, ¿no?, a las piezas que estaban exhibidas aquí. Han venido personas que se asoman y dicen, oye, pero estas son nuevas. No son las de siempre, pero con una presentación distinta, consideramos más digna, que ahora nos ayuda a apreciar todos los ángulos de las figuras huecas, ¿no?, que en la cédula le pusimos las diosas de la colección, aunque no comparto del todo la idea de que sean deidades. Ya después veremos, ¿no?, de qué se trata, pero pues creo que se logró un poco el objetivo de darles una nueva vida. Y bueno, esto se conecta tanto con los antecedentes de Occidente como con los colores y con la pintura de la cerámica. Y esto es importante porque a lo largo del recorrido van a ver que las vitrinas están interconectadas discursivamente y museográficamente entre sí. Aquí se habla, por ejemplo, de la decoración al negativo y del falso negativo como una de las características más reconocidas en todo el mundo de la cultura Chupícuaro. Y entonces, a partir de aquí ya pasamos a aspectos más humanos de esta, digamos, cultura, ¿no?, de este grupo social que llamamos Chupícuaro actualmente. En esta vitrina se habla del cuerpo humano, de la salud de la población Chupícuaro, de su alimentación, de su adorno corporal, de cómo el cuerpo era fundamental para la religión Chupícuaro, etcétera, 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 ¿no? Entonces son aspectos que vamos a ver aquí y que se engloban dentro del tema del cuerpo humano. Y esta vitrina está interconectada con esta porque la salud de la población Chupícuaro está directamente influida por la explotación de los recursos y por el entorno. Y hablamos de tres temas fundamentales para entender a Chupícuaro: el rojo Chupícuaro, el origen del rojo Chupícuaro, los minerales y los pigmentos de donde viene el color, los animales que domesticaron y que utilizaban para su consumo cotidiano, y la agricultura, que son temas fundamentales para la vida de este grupo social. Siguiendo con el tema del cuerpo humano y de la explotación de los recursos, hablamos aquí sobre las costumbres o los rituales funerarios. Si ven, si se dan cuenta y si recuerdan cómo estaba antes este individuo, estaba todo explotado, los huesos separados, la gente pensaba que era un gigante, estaba lleno de objetos, y ahora lo que hicimos fue una reproducción del entierro 51, que fue excavado en la Loma del Rayo, en el viejo Chupícuaro, por Muriel Porter en 1942, me parece, explicando también cuál es el proceso de enterramiento de una persona en la cultura Chupícuaro, y los rituales de enterramiento, rituales funerarios representados con este atavío de adorno corporal que podría representar un chamán, una chamana, alguien que está performando este ritual funerario, ¿no?, en Chupícuaro, aprovechando también para seguir con el tema del cuerpo y del adorno corporal y conectar con los collares de concha que vienen del occidente. Esta vitrina también está conectada con esta y con las otras, y se habla de las ofrendas que la gente Chupícuaro ponía para sus difuntos, se habla del entierro de cráneos solitarios y en general de la comida y del ritual funerario todavía, ¿no? ¿Quieres decir algo hasta aquí? Sí, son esta y esta. Ok. Y pues bueno, esta vitrina es la última de Chupícuaro. Digamos, en esta se habla del legado de un pueblo, del legado de Chupícuaro para Mesoamérica,
que no fueron las figuras huecas, no fue, no sé, fue esta combinación de colores y este tipo de patrones geométricos y estas técnicas de pintura en alfarería. Es el legado de Chupícuaro para Mesoamérica, que se expandió hasta el norte, al centro de México, al occidente, y que incluso sigue vigente hasta la actualidad en algunos grupos indígenas. Esta combinación de colores originaria en Chupícuaro hace 2600 años. Faltan unos viniles aquí que todavía nos van a hablar sobre esto, ya mañana van a estar perfectamente colocados. Y entonces se acaba la fase Chupícuaro y empieza la fase Mixtlán. Aquí abordamos un tema un poco controversial sobre el fin de la cultura Chupícuaro. ¿Qué les pasó, no? ¿Qué pasó en el año 100 a.C. que hizo que la gente Chupícuaro dejara de existir, o qué pasó, no? Digamos, la hipótesis más reciente de la arqueología de la doctora Brigitte Foyer y de la doctora Véronique Tahas es que hubo cataclismos, ¿no? Hubo en el 100 a.C. una fuerte actividad sísmica en todo el eje neovolcánico que produjo deslaves en el río Lerma y una inundación del valle que obligó a la gente Chupícuaro a migrar. Entonces migran hacia el centro de México, hacia el norte, hacia el occidente, hacia distintos lados. Algunos se quedan y se van a las partes más altas del valle. Por eso la siguiente fase se llama Mixtlán. Mixtlán en náhuatl significa en las nubes. O sea que se van a las partes más altas del valle de Acámbaro, y los que se quedan, los que se van, pues se van, ¿no? Llevando el legado de Chupícuaro hacia otras partes de Mesoamérica. En este punto podemos ya apreciar un poco cómo tenemos nuestros primeros dos hitos museográficos, desde los cuales en el primero ejemplo hace una figura en negativo con nuestras dos mamparas de una de nuestras figuras huecas, como aparentemente para la fotografía es muy estético, pero no deja de ser espacioso. Una virtud que tenía esta sala era que era muy espaciosa para hacer unas otras actividades. En las fotografías había para la iluminación todo muy bien. Intentamos conservar esa esencia sin sobrecargar, digamos, la sala, aunque aparentemente el orden es diferente o menor. Antes se sentía esta apreciación de que estaba muy saturada la sala, sin información, sin textos. Ahora de hecho tenemos mayor cantidad de piezas, pero en la organización y en el recorrido visual, no sé si lo han sentido, va un poco más ameno, más entendible. Hay como un poco de guiño entre nuestros títulos, nuestro color, nuestras piezas, para ir entendiendo el proceso. Esa es la importancia de estos hitos museográficos, y también de los espacios de descanso. Existe y es real el cansancio del museo, pero aquí también intentamos que en ciertas fases hay espacios para tener descanso, espacios abiertos, y así es como llegamos justo a la mitad de nuestro recorrido, en la fase Mixtlán, donde tenemos la migración, que previo a partir a la explicación de nuestra fase, queremos enfatizar un poquito con este mural. Este mural se llama Legado de un pueblo, hecho por su servidor y una pintora de Guadalajara que colaboró conmigo, que se llama Jimena Gavino, donde también intentamos resumir esta historia visual. Necesitamos que nuestros museos vayan actualizados y vayan artísticamente enfocados a lo que están hablando también, que no pierdan la esencia de aquí viene, que este es un espacio también de descanso, un espacio como para refragmentar lo que se está viendo, para poder continuar, y que el mural viene del mismo guión curatorial de nuestro Rodrigo, un poco el proceso en el trabajo, del pueblo, y la explicación de cómo no desapareció el pueblo, simplemente fue pasando por diferentes fases. Igual, no sé si gustan, se los explico, tal vez un pequeño resumen muy rapidito del mural. Tenemos piezas de cada una de las fases. Iniciaremos con las manos. Una mano está sosteniendo una pieza que es de nuestras favoritas aquí, que está en nuestra parte de esplendor en Chupícuaro, y otra mano sostiene una de las últimas piezas que tenemos en nuestra exposición, representando que es el mismo pueblo en sus diferentes fases el que habitó y el que trabajó el barro o la cerámica en esta zona. Partimos después un poco a tener nuestros tres hitos museográficos, más como un conocimiento y como un saber que como una figura muy específica. Tenemos también una ruptura en una vasija, que representa un poquito nuestra parte de Mixtlán y la inundación que tuvo el valle, por la cual tuvieron que emigrar. Y al centro tenemos a un modelo que también es acamarense, un amigo mío, pero representando los tamemes. La importancia en esta parte de nuestro recorrido es que aquí a nuestra derecha tenemos dos tamemes, dos piezas con sus tamemes, que en el guión curatorial van un poco con la migración que tuvo que tener nuestro pueblo al salir del Valle de Acámbaro.
Justo esa pieza va a estar al frente del mural, todavía estamos haciendo detallitos, pero va representando eso, la migración que tuvo y el legado que nos dejó realmente, que es todo el trabajo de cerámica, el valle, todo lo que dejó en Mesoamérica, como lo menciona Rodrigo, el legado que dejó el pueblo de Chupícuaro para Mesoamérica, es su color, su alfarería, etc. Y aquí es donde iniciamos con la parte de la fase Mixtlán. En la fase Mixtlán, los descendientes de Chupícuaro empiezan a establecer o empiezan a reforzar sus relaciones con el centro de México. Y en la fase Mixtlán es interesantísima porque empieza el desarrollo de Teotihuacán, el crecimiento también exponencial de la urbe teotihuacana, y entonces hablamos un poco del surgimiento de una tradición teotihuacana chupicuareña a partir de una serie de rutas y caminos que servían para intercambios comerciales entre la región del Valle de Acámbaro y el Valle de Teotihuacán. Se habla sobre cómo la inundación y el río Lerma fueron de interés para los teotihuacanos, y cómo después de esta inundación la gente chupicuareña necesitaba de Teotihuacán para sobrevivir. Entonces, a partir de estas relaciones, de estos intercambios, surgen varios hijos estilísticos, culturales, de Teotihuacán y Chupícuaro. ¿Quiénes son? Pues son los pueblos que fundaron Plazuelas, Cañada de la Virgen, Peralta, El Cerrito, El Cóporo, Cerro Encantado, Chalchihuites, e incluso esta tradición teotihuacana chupicuareña que surge en la fase Mixtlán son las migraciones que llevan la influencia chupícuaro hasta Chihuahua, e incluso algunos dicen que hasta Arizona. De hecho, tenemos aquí piezas de Cultura Morales, de Peralta, teotihuacanas, y una pieza justo de la cultura de Paquimé, de la cerámica de Paquimé, Casas Grandes en Chihuahua, para hablar sobre esta tradición teotihuacana chupicuareña que se va hasta el norte de México y que tiene esta combinación teotihuacana chupicuareña. En aquella vitrina de allá se habla de los hallazgos cerámicos en el Cerro de la Soledad. Llamamos Cerro de la Soledad al conjunto conformado por la Loma de la Soledad, el Cerro del Capulín, el Cerro de la Cantera y una parte de San Isidro. Y eso nos sirve para hablar de las dos tradiciones que se formaron con estos cataclismos que pasan 100 años antes de Cristo, para hablar de los que se quedaron, que mantienen todavía como una esencia chupícuaro un poco decadente por la pérdida de las mejores fuentes de arcilla, por la pérdida de los alfareros, la gran migración que hubo, el descenso de población, y los que se fueron, ¿no? Dos tradiciones culturales que surgen de una misma raíz y que llevan esta inspiración chupícuaro. Este es nuestro tercer hito museográfico. Aquí es una especie de resumen con figurillas de lo que hemos visto hasta el momento. Ustedes van a ver las tres diferentes fases que ya hemos visto hasta el momento, o las dos subfases de Chupícuaro y la fase Mixtlán. Ya les dije aquí la fase de Chupícuaro temprano, la fase de Chupícuaro tardío y la fase Mixtlán. ¿Sí? De este lado ustedes van a ver las figurillas de cuello alto o choker pertenecientes al Chupícuaro temprano. De este lado las figurillas de ojos rasgados o H4 pertenecientes a la fase de Chupícuaro tardío, y de este lado las figurillas ya con rasgos más teotihuacanos pertenecientes a la fase Mixtlán. Y aquí se acaba la fase Mixtlán. Nos quedamos un poco en suspenso con qué pasó con esta gente que se fue hacia el norte, ¿no? Que van llevando el legado teotihuacano. Y entonces empieza la fase Lerma, cambia ya al color verde. Y voy a hacer un paréntesis, una pequeña pausa para hablar del Cerro del Chivo. Vamos a hablar entonces de los dos cerros importantes de Acámbaro, ¿no? Las dos zonas montañosas importantes. El Cerro del Chivo, en esta fase Lerma, tiene dos tipos de cerámica que son muy comunes encontrarlas allá, ¿no? El Garitas Red Orange Cantinas Red Orange y la cerámica incisa. Es decir, este conjunto de cerámica se llama complejo Lerma y es característico del Cerro del Chivo. Y lo vamos a encontrar en otras zonas del valle, pero un poco distinto. Esto es característico del Cerro del Chivo. Y con esto nos ayuda para hablar sobre qué pasa con esto, el suspenso que les había dicho, ¿no? La gente se va hacia el norte migrando, pero de repente cae Teotihuacán, y estos pueblos que fueron siendo fundados por la tradición teotihuacana chupicuareña pierden el apoyo teotihuacano, y entonces la gente tiene que regresar. Se da un retroceso de la frontera mesoamericana, y los que habían migrado regresan al Valle de Acámbaro,
pero ya convertidos en otro pueblo. Ya no son los descendientes chupicuareños que salieron de aquí, sino que ya son un grupo que podemos identificar y que se llama los Xioi. Normalmente les hemos llamado pames, pero pame es un término despectivo que usaron los españoles, porque cuando los españoles les preguntaban que quiénes eran, ellos solamente decían pami. Pami es no. Ahora sabemos que se llamaban Xioi, quienes regresan del norte al Valle de Acámbaro, reocupar sus tierras, trayendo ya una tradición chichimequizada, si me permiten el término, y vienen siendo perseguidos por los guamare, porque al final cuando estas migraciones van hacia el norte, desplazan a los chichimecas más hacia el norte, y al caer esta frontera mesoamericana de regreso hacia el río Lerma, los guamare también vienen hacia acá. Y entonces los Xioi se establecen otra vez en el Valle de Acámbaro, y los guamare empiezan a peregrinar periódicamente, una vez cada cierto tiempo, cada año probablemente, al Cerro del Chivo, ¿sí? Y lo que tenemos en esta fase, que es una fase muy larga, de hecho, proporcionalmente hablando, la fase Chupícuaro es mucho más grande, si se dan cuenta, que las otras fases. Esta fase dura 1000 años, la fase Chupícuaro dura 600 años a lo mucho, ¿no? Es un problema de proporción que tenemos que arreglar, pero bueno, por lo menos ya le estamos dando un realce y no todo es Chupícuaro, ¿no? Bueno, entonces les sigo. En este tiempo, después de la caída de Teotihuacán y de que los chichimecas regresan del norte, fundan Tula, y los chichimecas adquieren gran poder en toda la región, y se habla un poco de la vida tolteca chichimeca en los tiempos de Tula, en el Valle de Acámbaro. Esta vitrina en particular es muy importante para nosotros, y en específico para el Día de los Museos, para el tema del Día de los Museos, que en realidad todo está relacionado con eso, pero se habla del venado y del humo como dos elementos sagrados fundamentales para la vida de los toltecas chichimecas del Valle de Acámbaro. Esa cornamenta de venado es de un venado que fue cazado aquí, en Acámbaro, ¿no? Para recordarnos que esa especie fue fundamental para Chupícuaro, para la fase Mixtlán y sobre todo para la fase Lerma, y que todavía existían venados a principios del siglo XX. Los hemos exterminado, ya es otra cosa, pero un poco para hacernos conscientes de cómo hemos ido pues acabando con nuestros recursos, ¿no? Y bueno, los ahumadores que se relacionan con los rituales para el venado, ¿no? Para cuando se da el tratamiento del venado. Ya mañana voy a dar un recorrido más detallado. Las pipas, que también se relacionan con el humo. Y aquí nos sirve también para hablar sobre las colaboraciones que hemos tenido. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, antes teníamos este dibujito de la parte de abajo, pero estaba hecho a lápiz. Sencillito, ¿no? Solamente un trazo de lápiz. Ahora ya, es una reproducción del mapa Quinatzin, un fragmento del mapa Quinatzin que fue hecho en 1546. Ahora ya añadimos un fragmento más que nos ayudó a hacerlo la maestra Monserrat Ortiz, que es una artista aquí local de Acámbaro, y tenemos una reproducción muy bien hecha de este mapa. Justo en esta parte podemos comentar un poco lo que menciona el maestro Rodrigo, de las colaboraciones del trabajo que se ha llevado a cabo aquí. Ustedes vieron la primera vitrina y nuestros hitos fue patrocinado por una vidrería. Iluminación que se agregó y que nos falta fue patrocinado por una empresa. La pintura de las mamparas fue patrocinada por Pinturas Verel. Entonces también el trabajo, por ejemplo, de la revisión del guión curatorial fue con el Círculo de Lectura y Creación Literaria de Acámbaro, así como con la maestra en artes plásticas, Monserrat, la pintora. Acá tenemos unos arcos y ahorita vamos a hablar de ellos, fueron hechos por un artesano. Tenemos también una pieza que nos hizo una artesana de Iramuco, del grupo Imuray. Entonces es un trabajo colaborativo en el que han sumado, todos ha sido trabajo del museo, ha sido trabajo ciudadano, en los que hemos llegado pues a este punto también de conferir en que todo es una empresa muy armonioso también para dar realce a nuestra sala. Continuamos. Y pues se acaba la fase Lerma, 1000 años de historia, empieza la fase Acámbaro con la conquista purépecha de la región, cuando realmente se empieza a llamar Acámbaro a esta zona. Y hablamos sobre cómo fue la religión y digamos la veneración de ídolos de piedra, como menciona la Relación Geográfica de Acámbaro, un documento escrito en 1581, que hacían los purépechas en la región de Acámbaro, y se habla sobre toda la cultura material purépecha de la región. Por ejemplo, estas hachas de piedra nos ayudan a entender, que allá tenemos una reproducción también de un hacha de piedra, nos ayudan a entender, por ejemplo, tócuaro, ¿no? Tócuaro significa hacha de piedra. Y un poco cómo fue la conquista de la región, cómo el purépecha se volvió una lengua hegemónica que empezaron a hablar los Xioi, los Pame, los Guamare y los otomíes que llegan también de
Huichapan, cuando los mexicas conquistan Jilotepec, y entonces se unen todos estos pueblos, hacen una alianza para defender a Tzintzuntzan, a la Irechecua Purépecha, de los mexicas, de los ataques mexicas. Hay que recordar que el último ataque mexica a la región de Acámbaro fue en 1517, 5 años antes de la conquista, 4 años antes de la conquista, ¿no? Por Tlahuicole, que fue un ataque dirigido por Moctezuma, y pues dicen que los guerreros mexicas cayeron como moscas, ¿no?, en manos de los guerreros de Acámbaro. Entonces eso es importante también hablar del papel de Acámbaro como frontera del imperio purépecha, pero como parte del mismo imperio purépecha, y que de ahí viene nuestro nombre y nuestra identidad, digamos, actual, ¿no?, de esta cultura purépecha que vivió en Acámbaro poco tiempo comparado con las otras, pero que fue muy importante y que nos da nuestro nombre actual. Tenemos las pipas para fumar tabaco, objetos rituales para el pulque, algunos fragmentos de la relación de Michoacán, que es importante para entender Acámbaro. Y terminamos esta parte con esta vitrina, en la cual hablamos sobre la guerra y sobre la conquista. Personalmente, como historiador, no me gusta hablar de fundación, prefiero hablar de conquista, porque tenemos estos 3 documentos que nos hablan de la conquista de Acámbaro y tienen discrepancias entre sí respecto a la fundación de Acámbaro, ¿no? En uno se habla de 1542, en otro se habla de 1526, en otro también se habla de 1526, en uno se menciona a Nicolás de San Luis, en otro se habla de Nicolás del Águila, y son documentos auténticos, 2 del siglo XVIII, uno de 1714, otro de 1736 y otro de 1831 más o menos. No hay ninguno del siglo XVI. Este es una copia de este, y este es una copia de este, y este es una copia de un documento más antiguo que está perdido, ¿sí? Todos son parte de litigios o de conflictos legales que hubo en el siglo XVIII, sobre todo que forma parte de un conflicto entre los otomíes y los purépechas de Acámbaro. Si ustedes recuerdan, en el acta de fundación, entre comillas, dice que el pueblo se dividió en 2, de un lado los otomíes, del otro los purépechas, bla, bla, bla. Bueno, los otomíes nunca dejaron que los purépechas gobernaran, y en el año de 1708 el virrey ordena que un año gobiernen los purépechas y otro año gobiernen los otomíes, y entonces los otomíes presentan este documento y dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros conquistamos esta tierra y costó fuego, sudor y sangre conquistarla. Entonces por eso hablamos de conquista y de una guerra. Tenemos una reproducción de unos arcos que comentó Jonathan, que fueron hechos por un artesano acambarense, pero con un instructivo hecho por el Laboratorio de Arqueología Experimental de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque son arcos, digamos, históricamente precisos o históricamente correctos, ¿no?, de acuerdo a las investigaciones de los arqueólogos de Lina. Y tenemos de aquel lado una espada que, aunque es del siglo XVIII, iconográficamente hablando es muy importante porque tiene un águila, y esa águila nos sirve para entender los linajes otomíes que fueron impuestos por los españoles para gobernar Acámbaro a los purépechas, porque Acámbaro fue un caso sui generis, ¿sí? En Acámbaro no se mantuvo la fundación o la conquista como en otros lugares como en Tzintzuntzan. La élite gobernante prehispánica siguió siendo gobernante después de la conquista. En Acámbaro no. En Acámbaro se trajeron caciques de Aculco y de Jilotepec para que gobernaran, y los purépechas y chichimecas de aquí no se les permitió el acceso al poder, ¿no? Hablamos de la llegada del cristianismo, y estas vasijas, esta es purépecha, las otras son de diferentes pueblos, nos ayudan a hablar de la continuidad de la vida indígena y de la participación y de la conquista indígena de la región. Tenemos 2 petroglifos a un lado, de este lado uno con el Tlachinoli, el símbolo de la guerra, y de aquel lado un janamu. Un janamu es un fragmento de una construcción prehispánica que tiene grabados y que posiblemente fue utilizado en algún edificio colonial, ¿sí? Tenemos otra reproducción de la maestra Montserrat, en este caso de la historia tolteca chichimeca, y mostrando unos guerreros en un cerro fortificado, ¿sí? Aquí pasamos a nuestra última, del espacio de la sala, la última sala, que antes la tenemos un poco saturada, era un poco pesada para nuestros visitantes, tanto para alumnos en escuelas como turistas en general, porque tal vez no se comprendía muy bien en el proceso como ahora lo tenemos en la curaduría, el avance en todo esto. Aquí ya va un poco una manera más sobria, como lo veo en nuestras fases, nuestra fase novohispana.
hablamos, si gustan pasar, hablamos un poquito de la República de Indios, lo que comentaba Rodrigo, cómo en esta zona seguía siendo como una República de Indios. Ya también liberamos esto y es importante mencionarlo porque también se pretende a futuro poder hacer crecer esta sala de historia. Si se fijan, se puede decir que es un espacio muy reducido para algo en lo que podríamos extendernos, pero también es importante que nuestro espectador, nuestro visitante pueda disfrutar, no estar tan saturado en información, en texto, sino que pueda disfrutar visualmente el recorrido, que no lo sienta cargado. Y aquí tenemos nuestra última parte de Nuevo Hispano. ¿Me gusta hablar un poquito tal vez de República de Indios y Hacienda? Se habla básicamente de dos figuras económicas y jurídicas que fueron fundamentales para el Valle de Acámbaro en todo el periodo novohispano. Por una parte, la República de Indios, que se extinguió prácticamente en la década de los 30 del siglo XIX, y las haciendas, que se extinguieron pues, en el siglo XX, ¿no? Y que nos hablan de la continuidad indígena, ¿no? Y además, en esta parte hablamos con este esqueleto de un hombre afroindígena, lo cual fue revelado por el estudio de la antropóloga física Andrea González Castro, que nos habla de la mezcla, ¿no? Del mestizaje, de la producción de castas, ¿no? Entre comillas, entre africanos e indígenas en el Valle de Acámbaro, y que ocurrió principalmente en las haciendas, pero sin olvidar que Acámbaro funcionaba como una república de indios. Sí, eso es importantísimo para mí como historiador, que se quede bien claro, que era una república de indios que se extinguió en el siglo XIX y que llegaron africanos que se mezclaron con los indígenas. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a entender no solo la vocación agrícola de la región, sino también quiénes fueron quienes se sumaron masivamente a la insurgencia en el año de 1810, cuando viene Miguel Hidalgo el 22 de octubre, todo eso. ¿Quiénes fueron? Sí, Catalina Gómez de la Rondo convocó a sus trabajadores afroindígenas e indígenas para detener a los españoles y ayudar a Miguel Hidalgo. Y se suman masivamente los contingentes afroindígenas de Acámbaro a la lucha insurgente de Miguel Hidalgo, no con estas espadas que eran reservadas para la élite, sino con sus herramientas de trabajo. Y aquí podemos ver cómo se veía más o menos el ejército, entre comillas, insurgente, conformado por gente afroindígena de Acámbaro. Y bueno, el recorrido finaliza con este par de sillas fraileras. Las sillas fraileras de tipo castellano fueron fundamentales en los edificios religiosos en toda la Nueva España, y esta nos ayuda a entender la historia del edificio, dónde estamos, ¿no? Estamos, de acuerdo al cronista de la ciudad, en lo que fue el diezmatorio de Acámbaro, donde se cobraba el diezmo, ¿sí? Y como prueba pues tenemos estas sillas fraileras que tienen unas cruces en su respaldo, como les dije es del tipo castellano, probablemente son del siglo XIX, y nos ayudan a ver también las cruces que hay en las ventanas y en las puertas de todo el edificio y entender su uso religioso para el diezmo. Y al final esta parte del diezmo se suma, ¿no? Con el componente indígena, el componente afroindígena y con la lucha insurgente. Y con esto terminamos el recorrido. En teoría nuestros visitantes deberían